Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos estés viendo, amigos y amigas. Estás en Restaurando al Ser con Ivonne Armán y Eduardo Durán. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Quédate hasta el final porque si te lo pierdes, hay muchas cosas que probablemente no has escuchado en ningún otro lugar, así que quédate en este canal de YouTube de Restaurando al Ser. Nuestra invitada de hoy es Ivonne. Ivonne, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy? Hola Eduardo, pues aquí jugando con formas, auténticamente jugando con formas y divirtiéndonos un poco en este video de un jueves más. Sí, Este, es una broma, por cierto. Ya somos como YouTubers típicos, ¿no? Por eso lo hice. No, regresando a nosotros mismos. Eh, sí, bueno, la idea es simplemente plantear que esto lo estamos haciendo porque nos encanta, nos gusta platicar de estas cosas que nos gustan mucho y que sabemos que pueden ser, pues, beneficiosas para los que escuchan esto, ¿no? Información que nos ha llegado y que queremos compartir. Pero no es nuestra intención otra que esa, ¿no? Y como lo hemos dicho también muchas veces, nos divertimos con esto, ¿no? O sea, es información seria, por supuesto que sí, profunda, pero eso no quiere decir que no nos podamos divertir haciéndolo, ¿no? Sí. Y crecemos juntos con otras personas, ¿no? Porque, como decimos, no sabemos todo, no tenemos toda la información, la verdad absoluta. Entonces, si tienen alguna información que de donde sea, pues que la comparten y vamos aprendiendo. Es algo que a mí me gusta decir mucho. Aprendemos juntos, viviendo conscientemente. Esto es algo que me gusta siempre decir, porque no, y como hablo mucho de fanatismo, siempre quiero decir, no nos vean como alguien que sabe todo, porque no pretendemos decir eso. Entonces sí me gustaría cambiar esa idea de que tenemos que seguir a alguien, porque como dicen los seres de dimensiones superiores, esta vez no vamos a tener a alguien que venga a salvarnos y nos saque de esto, ¿no? Esto nosotros mismos tenemos que ser nuestros propios líderes y sacarnos. Aquí no es de que un profeta va a venir o que alguien va a decirnos palabras mágicas, o incluso los seres de dimensiones superiores no van a venir a sacarnos. Ellos lo han dicho directamente. Ustedes, por su propia cuenta, nosotros les damos la información y ustedes la aplican. Y tienen que, bueno, no tenemos que, depende de nosotros, aplicarlo a tomar decisiones y avanzar, crecer, pero juntos. Esto no es individual, esto es todos juntos. Y bueno, el día de hoy queremos, Ivonne y yo, hacer un poquito, todo un poquito diferente, solo por diversión. Y ni siquiera sabemos de qué temas vamos a hablar. Entonces, bueno, tenemos una idea por los comentarios, pero no sé, esto siempre es totalmente improvisado, no es editado. Entonces, cualquier cosa que salga es lo que vamos a estar hablando. Hoy Ivonne es la invitada, yo voy a ser el host. Oye, yo voy a ser el anfitrión y nos encontramos aquí en perdón, en Restaurando al Ser y Jugando con Formas. Que bueno, Restaurando al Ser es un proyecto que nuestra invitada de hoy, el día de hoy, Ivonne, ha creado y es por eso que incluye muchas cosas, que la idea es crecer. Y pues esto involucra a toda la gente que quiera participar en esto, incluyendo la gente que nos está viendo en este momento, ya que si nos están viendo en este momento es por alguna razón en específico que probablemente algo los trajo aquí, ya sea, ya sea porque no tienen nada que hacer el día de hoy o es porque simplemente están curiosos por este tipo de información, pero recuerden, la información no es solo el objetivo aquí, el objetivo es trabajar en uno mismo y la información sería solamente de ayuda. Entonces el día de hoy nos encontramos con Ivonne. Ivonne Armand, ¿qué nos puedes contar sobre los temas que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, primero, el primer tema que surge de justo de alguna de las preguntas que nos pusieron ahí los comentarios, que qué bueno, síganlos poniendo, queremos más comentarios, por favor, para poder, pues, explayarnos más y decirles más cosas interesantes. Y es acerca del autismo.
que creo que es un súper tema muy interesante, que tiene muchas vertientes. Se puede ver por diversas formas. Y bueno, yo creo que tú, Eduardo, tendrás tu forma, que ahorita me la cuentas, ¿no? Y yo tengo la mía que tiene que ver con el conocimiento de leyes, de las leyes biológicas, que desde hace bastantes años eh, estoy inmersa en ello, ¿no? Junto con mis grandes amigas Diana Medina y Eugenia McCarthy, ¿no? Que estamos mucho en ello. Y las leyes biológicas tienen una parte muy clara de lo que son síntomas físicos como tal, ¿no? Dolores y situaciones corporales muy específicas. Pero también Hammer desarrolló todo un cuerpo maravilloso de salud mental, en donde está incluido el autismo y que se llaman constelaciones cerebrales y tienen que ver con que eh, nuestro cerebro se queda eh, constelado. Esto no es tan fácil de explicar, simplemente decir que cuando nosotros tenemos shocks biológicos, de cierta forma, nuestro cerebro se queda como si se quedara un poco atorada la marcha, ¿no? Como que quiere arrancar y no puede, como que quiere y no puede, y se queda atorado ciertos eh, partes de nuestro cerebro. eh, y todo tiene el fin de ayudarnos a sobrevivir en el día con día. Entonces, hay una constelación que se llama la constelación autista y que tiene que ver con situaciones que hayamos vivido en la muy temprana infancia, y estamos hablando de vientre materno, eh, o en los primeritos años de vida, que es cuando se empieza a desarrollar claramente el autismo, en donde hubo asuntos de mucho susto en el territorio, ¿no? De contrariedades en el territorio. Podríamos ahondar mucho más en eso, pero no es el caso, simplemente que nos quede la idea de que hay un asunto que vivió específicamente la madre durante esos 9 meses de embarazo o en los primeros años, cuando el bebé todavía es muy simbiótico con mamá, de cuestiones en el territorio. ¿Qué puede ser eso? Puede ser que de pronto venga el esposo y diga, mi mamá se va a venir a vivir con nosotros. Y es así como, o vivir en una zona en donde hay mucho caos. Estoy en una casa, a lo mejor no tengo casa propia, tuve que rentar y estoy en una zona que no me gusta, los vecinos son invasivos, este, o tengo una mamá que es muy castrante, que está encima de mí, ¿no? Todo ese tipo de cosas afectan a este bebecito que lo siente, ¿no? Y entonces desarrolla estas cuestiones cerebrales en donde está sobreestimulado sensorialmente. Y lo que para ti en un ruido puede ser un 1, para ese bebé es un 100. Por eso se ponen como muy y locos, ¿no? Así, porque están recibiendo los estímulos muy fuertes o un toque. Lo que para mí es una caricia, para él es como un golpe en su piel, ¿no? Y eso es como lo nuclear del autismo. Se podría hablar mucho más de ello, pero creo que básicamente eso es lo que está presente en las características más específicas del autismo. Muy bien.
qué bien que tú te vas a enfocar. Bueno, para los que nos están viendo, yo no sé qué sabe Ivonne sobre el autismo. Ivonne no sabe qué yo sé sobre el autismo. Es muy interesante porque Ivonne acaba de hablar de la parte médica, en la cual pues yo no tengo mucha experiencia, pero sí tengo experiencia en la parte espiritual, que es en la que yo he tenido más enfoque. Entonces creo que el día de hoy, mira, estamos aprendiendo juntos. Ivonne les va a hablar de la parte médica y yo les voy a hablar un poco de la parte espiritual, que es donde tengo experiencia. Y voy a empezar con una historia que esto fue lo que me hizo ver, porque yo nunca he estado rodeado de personas autistas, entonces no ha sido un tema para mí que esté cercano a mi vida, pero llegué a conocerlo a unas experiencias que tuve con los seres de dimensiones superiores. Lo que pasa es que cuando yo hablaba con los seres de dimensiones superiores, ahora no tanto, no tocamos mucho ese tema, pero hubo un tiempo, varios meses, donde sí hablábamos un poquito más y yo en esa época pues no entendía muchas cosas. Fue el principio cuando yo empecé a hablar con los seres de dimensiones superiores y algo que notaba es que cada vez, por ejemplo, hacíamos eventos y estoy hablando específicamente de hacerla, de cuando yo trabajaba, bueno, sigo trabajando con ella, pero cuando yo vivía en la misma casa que con Cristina, para los que no saben quién es Cristina y hacerla, pues Cristina es una canalizadora que canaliza a un ser de Sirius que lo conocemos como hacerla. Entonces, Acela es un ser de otra dimensión, ¿vale? Entonces, cuando yo estuve trabajando con Acela, que directamente, que vivíamos, o sea, todos los días, eh, cada vez que yo hablaba, hacíamos eventos donde la gente venía a ver a Acela, hablar con ella, hacer preguntas, y cuando yo hablaba con Acela, específicamente de un niño que tenía autismo, o hay otro nombre, hay otras cosas que es el Asperger, y también y Que es el, como un autismo reducido, más leve, digamos, más Sí, suave. lo que yo entiendo es de que los niños con autismo tienen problemas para comunicarse Ujú. y estos del el Asperger no, ellos no tienen problemas. De hecho, son muy buenos con su vocabulario, hablan muy bien, pueden, pueden verse como personas demasiado cultas, lo que genera que para algunos adultos sea una persona incómoda, pedante, pero esa es la diferencia. Entonces, pero bueno, regresando al tema de la historia con Atela, cada vez que hablábamos de un niño o que estaba presente un niño con autismo, Atela era como, se refería a esos niños como con un amor inmenso. Entonces, pero, o sea, Atela se refería a todos de manera muy bonita, claro, pero como que le daba un valor un poquito, un enfoque más especial a los niños con autismo. Yo no entendía en ese entonces por qué, lo entendí después. Yo le preguntaba a Tela por qué y ella me decía, pues claro, que metáforas que me decían es que ellos vienen del mar, de que se encuentran en esta estrella, que son un delfín, o sea, me hablaba con metáforas y a veces no sé si me lo decía de manera eh, eh, sincera, es decir, sin indirectas, o me lo decía de manera directa o indirecta como metáfora. Después descubrí que lo que pasaba es que estos niños pues son muy especiales porque vinieron a cambiar al mundo literalmente. Ahora, cuando estoy hablando bueno, claro que vamos a hablar de la parte médica y estamos muchos de nosotros programados a ver que cuando hay una condición médica o algo que es diferente a la población común, típica, popular, algo está mal en ellos. Y quiero aclarar, cualquier cosa que digamos, que no le pongan esa connotación. Ya más tarde explicamos el por qué, pero bueno, Yvonne ya dirá su información y yo lo que quiero decir es que incluso para los seres de dimensiones superiores les tienen como un poquito más de respeto a los niños con autismo y bueno, todas sus variantes. Y esto es porque literalmente vinieron a cambiar el mundo y lo están haciendo. Incluso estoy seguro que si alguna persona vio el título de este video y vino específicamente enfocado a entender lo del autismo, es porque probablemente conocen a alguien o tienen algún familiar que tiene autismo. Y eso es parte de los cambios que vinieron a hacer. Ya más tarde me meto a detalles, pero bueno. em,
Mm, ya conté la historia de hacerla, de por qué estos niños son tan especiales. Mm, tal vez se puede ver como una persona con problemas o como una persona que son víctimas. No son víctimas. Ellos mismos lo eligieron. En la mayoría de los casos, sí hay excepciones, pero en la mayoría de los casos ellos vinieron. Sí tienen condiciones físicas diferentes y no, esto no le quita que sea complicado para las familias. Es complicado, se necesita muchísima paciencia, pero eso es parte de lo que vinieron a cambiar. Ahora, lo que me refiero con esto es de que muchos niños, de hecho, lo que escuché, que esto no me lo esperaba, es que así como saben que hay gente que quiere venir a tomar un cuerpo, es decir, a nacer, hacen como filas, ¿no? De que y ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Hay una fila muy, muy larga para venir con para vivir una vida diferente. Y muchos niños que nacen con autismo estuvieron en esa fila por mucho, mucho tiempo. Es decir, está muy, em, tiene mucha demanda esto. Y, y bueno, más tarde hablo por qué. Ivonne, ¿quieres agregar algo antes de que yo continúe? Sí, es interesante esto que estás diciendo porque también em, yo leía hay un libro que se llama El plan de tu alma, de un hombre llamado Schwartz, se apellida Schwartz. Muy interesante el libro y se considera a sí mismo como un escéptico, ¿no? Curioso. Y entonces él no entendía por qué al mundo venían gente con cosas difíciles, ¿no? Como el síndrome de Down o el autismo o esta parálisis cerebral o alguien que viene sordo, en fin, todas estas cosas para él era como, pero ¿por qué? ¿No? O sea, como si, con un pensamiento a lo mejor algo religioso de decir, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿No? Y entonces, bueno, se puso a hacer todo un estudio que él diseñó, en donde se le ocurrió ir con estas personas que son mediums, ¿no? Que reciben, se conectan y reciben información, ¿no? Que en Estados Unidos son súper famosos los mediums, hay por todos lados, ¿no? Y entonces consigue como a tres mediums y va con esta persona, vamos a decir, alguien que es, en este caso, autista, ¿no? Y lo lleva y entonces revisan las tres mediums por separado, no se conocen y entonces lo interesante es que llegan a la misma conclusión. Y en este caso en particular, se ve el momento en el que el alma está planeando su vida, ¿no? Cuando están ahí con sus maestros y están, bueno, yo necesito venir a vivir X experiencias por la razón que sea y estoy escogiendo a mis papás que sean los papás perfectos para la experiencia que yo vengo a proponer, ¿no? Y en el caso particular del Asperger autismo, y esto me toca particularmente porque mi hija tiene estos rasgos de Asperger y fue muy difícil toda toda su primera infancia, adolescencia fue muy complicado y yo no entendía nada. Y entonces cuando leo ese libro y leo el que estos seres vienen a propósito así, porque vienen a transformar las estructuras tan rígidas que tenemos de educación y que no tienen por qué ser así, ¿no? Y entonces, claro, mi esposo viene de una educación súper rígida en cuanto a, pues hay que estudiar, o sea, el más valioso es aquel que estudia mucho, que saca dieces, que le va muy bien, que es exitoso y que sigue estudie y estudie y estudie, ¿no? Y en mi casa no era tan rígido, pero también se esperaba.
¿no? Que estudiaras, estudiaras, estudiaras y sacaras unas buenas calificaciones. Y entonces, pues en nuestra casa era como eso era la regla, ¿no? Y de repente vienen nuestras hijas y nos desbaratan así todo nuestra idea, ¿no? Porque no siguieron las reglas que se tenían. Bueno, sí, nosotros las obligamos a seguir las reglas, pero no funcionó, ¿no? Y fue muy doloroso y muy difícil hasta que entendimos que no es por ahí, ¿no? Que hay otras maneras de vivir la vida, hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Las dos son sumamente artistas, que eso es como, vas a vivir de lo del artista, ¿no? Eso no deja nada, ¿no? Eh, y bueno, esa es la experiencia que yo puedo compartir en relación a esto que dices. Muy bien. Bueno, lo que quiero compartir es que hay que entender que estos niños no son, son especiales porque vinieron a hacer una función específica en la sociedad y no Mm. vienen de aquí. Es decir, bueno, es que en realidad nadie viene aquí. Todo nuestro Nadie viene. espíritu, todos venimos de otros lugares. Lo que quiero decir con esto, para los que no saben, lo que no han leído los libros o han escuchado de otros lados, es que el espíritu, la conciencia de nosotros viene de otro lugar. No hay como conciencia humana en sí. Sí, todos venimos a tomar un cuerpo humano y tener una experiencia. Entonces, si algún día estaban pensando que si vienen de otro lugar, que son de otro planeta, pues sí, todos lo somos, sin excepción. Ahora, hay una diferencia, hay personas que vienen más a menudo, que vienen muchas veces y son como que están ahí tratando de aumentar la conciencia de la Tierra más y más, por eso vienen varias veces. Y a veces vienen de lugares muy lejos, muy elevados. Entonces, estos niños son, creo que no sé si todos o al menos la mayoría son así, vienen de estos lugares que son muy elevados. Hay un término que se usa para esto, se le llama niño índigo, niños cristal. La palabra niño índigo viene lo que pasa es que entre los 80s, 90s, se empezar, bueno, desde los 70 ya tenían como tecnología que podía como que tomar una fotografía y aparecía un aura alrededor de las personas. Entonces tenía mucho que ver. Cambia esto no es permanente, pero hay personas que tienen un cierto color, cierto otro, lo que comúnmente se conoce como aura. Pero empezaron a notar que más o menos en los 80s, 90s, muchos niños les tomaban fotografías y muchos niños empezaron a tener un color índigo, que es como un color medio violeta, se llama así índigo. Y es por eso que Ujú. empezaron a llamarles niños índigo, que eran como diferentes a los demás niños. Y empezaron a venir muchísimos. La mayoría de ellos vino entre los 80s y 90s, en 85. Yo nací en 85. Entonces, no quiero decir que soy especial, no quiero decir nada de esto. Lo que quiero decir es que han venido antes de eso, han venido después. Pero sí hubo como un aumento en la llegada. Y siguen llegando, ¿no? Esto no ha parado. Y bueno, es por eso que se le conoce a los niños índigo. Entonces, estos niños con autismo son, su mayoría, al menos no sé de excepciones, que no sean niños índigo. Esto también se le llama, hay otro nombre para esto, eh, starseeds, ¿cómo sería en español? Em, Semillas. semillas, semillas estelares. Entonces, este término, semilla estelar, también se usa para personas, pues es prácticamente lo mismo. Se basa en personas que vienen a menudo a tomar una vida y a cambiar la conciencia, aumentar la conciencia en el planeta, literalmente. Y bueno, ya metiéndonos en lo que causa el autismo, pues creo que Ivonne les va a hablar un poquito más de eso. Yo he obtenido información de los seres de dimensiones superiores, sobre todo en el primer libro escribí que, mm, que uy, ¿cómo vamos a usar esto? Bueno, en el tercer libro yo le llamo líquidos y que les ponen dentro de los cuerpos. Entonces yo les llamo líquidos, vamos a llamarles líquidos por ahora. Entonces, si hay algunos líquidos
que afectan ciertas cosas que generan el autismo. La manera en que lo puse en el primer libro fue que no lo hacen directamente y sigo entendiendo eso basado en la información que he recibido, pero sí afectan en gran medida. Claro que no lo van a hacer con todos, porque pues, sería muy sospechoso, igual que en el 2020, pero pues sí les ha afectado bastante. Entonces, el, indirectamente los líquidos sí causan eh, este, um, esta palabra no está restringida en YouTube, ¿no? Autismo. No. No, ok. Así que ahí tiene una lista de palabras restringidas, entonces, Ellos saben. bueno, entonces ya el tema de hoy es autismo y ya vemos qué otras cosas salen. Pero bueno, ¿en, ¿en qué estaba hablando? Ah, de las causas Ajá. del autismo. El, lo que hay con los líquidos es que contienen metales pesados y Mm. otros químicos, contienen, contienen químicos que alteran el sistema, ya saben cuál sistema, no sé si esta palabra está en la lista o no, pero el sistema del cuerpo en los niños. Entonces, no sé si han notado que cuando los niños pues tan chiquitos empiezan a hablar, empiezan a preguntar de todo. Empiezan, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué eso es así? Llega un momento donde dejan de preguntar. Y esto es normalmente porque se les programó a dejar de preguntar y obedecer. Y esto normalmente es en la escuela. Y, y la escuela empieza más o menos a los 6 7 años, 5 6 7 años, que, bueno, lo que decían algunos seres era que a los 7 años más o menos, lo que pasa es que cuando somos bebés, no tenemos problemas, ¿no? O sea, estamos usando la parte derecha de nuestra imaginación. No, o sea, claro que sí nos golpeamos y todo, pero muy dentro de nosotros no nos importa porque estamos en nuestro propio mundo. Vemos una escoba y para nosotros es un caballo. Pero después de los 7 años uno ya empieza a cambiar, ya empieza su cuerpo ya no, su cerebro ya empieza a funcionar diferente, en parte por por la escuela. Entonces, hay niños que viven fuera de las ciudades, que nunca han ido a la escuela o están muy alejados de cualquier interacción con otros humanos y no les afectan tanto, pero aún así les afectan porque recuerden que esto no se trata de una persona. La programación no es solamente de lo que aprendes, de lo que aprendes es también del colectivo. Es decir, si lo que hagas tú el día de hoy va a afectar al colectivo. El colectivo yo me lo visualizo como como un aro como una red de conciencia que está a 100 kilómetros arriba de la Tierra y que literalmente es ahí donde está es como el alma de todos juntos nosotros aquí. Recuerden que tengo que usar palabras sencillas para entender, porque si hablo de manera eh, más, ¿cómo llamarlo? Compleja. Sí, se va a complicar todo. Entonces la idea aquí es entender más o menos cómo visualizamos las cosas y no nos vamos a empezar a hablar de manera muy seria. Y pues no, eso lo hago en las mañanas cuando estoy en mi trabajo de oficina. Y bueno, am, entonces lo que quiero decir con esto y aclarar por si alguien no lo entendió de los libros es que sí, indirectamente sí causan lo que entendemos como autismo, pero esto no significa que sea algo malo. Recuerden que hay una fila de niños ahí esperando a experimentar eso, que no significa si no lo tuvieron al nacer, no significa que no lo hayan elegido. Sabían que en algún momento de su vida lo iban a tener. Así como hay muchas personas que deciden recordar varias cosas, hay personas que deciden canalizar, hay personas que dicen estar en contacto con algunos seres directamente, es decir, cara a cara. Y lo que pasa es que están allí, están en la órbita, no están tan lejos. Y, pero bueno, ahí me estoy saliendo de tema. Regresa, amigo, porque me emociona y me voy por otro lado. Eh, bueno, ya sabemos, el contenido
¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo de mm, lo de los líquidos? Y lo que pasa es que, como les decía, que esto de los niños índigo empezaron a llegar en los 80. Hay unos que llegaron en los 70, incluso antes, pero han llegado, no quiere decir, cuando digo que empezaron a llegar en los 80, 90, no quiero decir que antes no habían llegado, sí han llegado, pero llegaron en mayor cantidad en los 80, 90. Entonces no quiero decir que si alguien nació en los 60 o algo así, no es que no sean un niño índigo. Am, vale, entonces esto ya estaba programado desde dimensiones más altas, que llegaran varios niños a nacer aquí y eso aumentaría la conciencia del planeta y también por sus mismas acciones cambiarían la mentalidad de muchas personas y lo están haciendo. Como se pueden dar cuenta, hay más gente que empieza a ver cosas que no se podían ver antes. Hace 500 años, hace 1000 años, no pasaba nada, no cambiaba nada, el mundo era igual. Sí cambiaba la cultura, cambiaba tradiciones, la ropa, había un poquito más de tecnología, pero si nos vamos atrás en los últimos 50 años, todo va creciendo exponencialmente. Y bueno, como este plan de las dimensiones más altas, que fue para enviar a estos niños a que cambiaran el mundo, literalmente, pues el otro bando dijo, pues nos están mandando estos niños, pues nosotros vamos a atacar. Y es literalmente lo que empezaron a hacer, que ya lo sabían. Es decir, no es de que fue sorpresa, es que los niños ya sabían a lo que venían y aún así aceptaron. Entonces imagínense la conciencia que tienen, que aún así decidieron tener una vida diferente. Y no porque sea diferente significa que sea algo malo, es simplemente que ellos aceptaron experimentar algo. A los niños no les importa lo que piensen de ellos. Si una persona ve a un niño y dice, pobrecito, el que está sufriendo es la persona que está pensando eso. Yo recuerdo que yo le preguntaba al principio, cuando yo no entendía muchas cosas, le pregunté a Cela, le dije, ¿y si, y si hay muchas cosas? Es decir, ¿por qué un animal se come a otro? ¿Y por qué sufre? ¿Por qué tiene que sufrir? Y me acuerdo muy bien que me dijo, ¿y tú por qué crees que está sufriendo? Y que me hizo pensar, yo soy el que piensa que cuando un león se está comiendo una cebra, yo pienso que la cebra está sufriendo, pero tal vez no está sufriendo, tal vez sí, tal vez no, no importa. Lo que importa es que yo me lo estoy visualizando y por esa idea yo mismo empiezo a sufrir, porque yo me puse una idea, una historia, una forma en mi cabeza de que las cebras están sufriendo, por lo tanto, es algo malo, algo me está dañando porque me conté esa historia yo mismo. Ahora, si estuviéramos viendo una película enfocada en la vida de los leones, y un león no ha comido en un mes, o en una semana tal vez, y vamos a decir, pobre león, pues pobrecito, espero que encuentre una cebra, ¿no? Pero si vemos un documental de cebras y de repente aparece el león es el malo. Entonces todo depende de la perspectiva, lo que quiero decir, todo depende de la historia que nos contamos, de la forma que nos estamos contando. Entonces, cuando vemos a estos niños, si ustedes los ven como con lástima, como pobrecitos, el problema es de ustedes, porque recuerden que todos tenemos una idea de realidad individual. A ellos no les importa lo que piensen los demás. Ellos no viven como una persona promedio, es decir, ellos no vinieron a eso. Y ellos lo que hacen es simplemente, ellos están como, em, bueno, les voy a contar una historia lo que pasa es que, como les dije, Cristina es la canalizadora con la que yo vivía. Entonces, ella tiene una vida muy diferente. Lo que pasa es que como ella canaliza, se enfoca mucho se prepara en su cuerpo, hace ejercicio, come muy bien para seguir canalizando y mejor cada día más. Es muy dedicada. Entonces, lo que he visto es que ella llegó a un momento donde yo ya no estaba en el mundo físico. Es por eso que me tiene a mí para ayudarle en las cosas físicas. Sí, sí, claro que se pone a leer correos y cosas sencillas, pero si ya le pones a hacer como, por ejemplo, yo hago programación, si le pones ahí a hacer programación, pues va a decir, y a mí esto que incluso había cosas, muchas cosas que yo no le podía contar, cosas que pasaban en el mundo que ni siquiera sabe porque no tiene que saberlo. A mí Acela me decía,
te voy a contar algo, pero no se lo digas a Cristina, porque Cristina, el cuerpo, no está consciente. Supongamos que la conciencia está de un lado y Adela entra en el cuerpo a hablar conmigo. Entonces, cuando Cristina regresa al cuerpo, Adela se va, Cristina regresa y me pregunta qué pasó. Pues muchas veces yo no lo podía decir porque era información que yo sí estaba preparado porque pues yo vine a enfrentar de todo, pero Cristina no. Entonces, un niño autista es algo similar. Y no quiero decir con esto que Cristina tenga autismo, pero mm, ella tiene como ella vive un poquito en la parte no física y un poquitito en la parte física. A veces un poquito más acá, a veces un poquito más allá. Entonces, por eso, una de las razones por las que yo estaba ahí era para ayudarle con las partes físicas. Yo sí estoy más metido en la parte física, aunque de vez en cuando sí me voy a lo no físico. Por ejemplo, aquí tengo que estar hablando mucho, entonces tengo que hacer esto físicamente. Normalmente si me ven en la calle no me van a ver así hablando tanto. En realidad yo no hablo casi nunca. Pero bueno, no me salió de tema. Bueno, y, y estábamos hablando de qué, de la causa del autismo. Em, si se han dado cuenta, eso tiene que ver, esto no es solamente por los líquidos, hay varias cosas, que tiene que ver también la escuela, la familia, eh, la comida. Entonces, esto no es directamente causada, no es de que te pusieron un líquido y ya te cambió para siempre. Es también tiene que ver con, con el magnetismo. Y con el magnetismo me refiero a al Wi-Fi, al Bluetooth. De hecho, le voy a contar. De hecho, yo acabo de regresar. Le estaba diciendo a Ivonne, acabo de regresar a mi trabajo. Lo que pasa es que pues yo trabajo con programación, pero ya tenía muchos años trabajando desde casa y yo no salía. Y en casa yo no tengo Wi-Fi, lo tengo desactivado, todo lo tengo a través de cables. Entonces aquí no hay frecuencias. Y, y desde hace unos días empecé a ir a la oficina. Era como forzado, que no me gusta, pero bueno, ya resolveré eso. Y lo que empecé a notar es que, que me afecta bastante, a pesar de que yo uso cable en la computadora ya, pero hay Wi-Fi de otros lados y como me hice muy sensible, puedo detectarlo inmediatamente. Entonces, y no solo el Wi-Fi, también el Bluetooth, el, ¿qué otras cosas hay? No sé qué otras tecnologías hay. No sé, también los cargadores, hay cargadores de teléfonos inalámbricos, esos también. Pues el Y aire acondicionado y las tuberías y todo lo que un edificio tiene, ¿no? sí, entonces, sí yo me acuerdo que Adela eh, me decía, tú no puedes sentir los electrónicos y en esa época pues yo no sentía nada. Yo le decía, no, yo puedo sentirlo, todo. Me dijo, y algún día, y ahora tiene sentido, acabo de descubrir algo, porque ella me dijo, algún día los vas a sentir. No sé por qué no lo había recordado. Gracias, Atela. Ven, hoy descubrí algo nuevo. Mensaje recibido. Sí, sí. Um, bueno, la idea es que estoy viendo la oficina y si duermen con el Wi-Fi encendido, al menos apaguen en la noche. O, o también los datos en el teléfono, apáguenlos cuando no los usen. Yo tengo un teléfono, lo tengo por allá, porque si lo necesito en caso de una emergencia. Bueno, es que trabajo por mi trabajo, por varias cosas que sí lo tengo ahí, pero no lo tengo cerca de mí. No uso datos, tengo aquí cables. Aquí no lo ven, pero hay puros cablecitos. Entonces, y así me siento muy bien, porque me aseguro que no hay, que no hay tantas frecuencias que tal, aunque lo que pasa es que en mi empresa piensan que soy raro. Y pues bueno, en cierta parte sí lo soy, pero lo que pasa es de que saben que me incomoda. Lo que pasa es que si una persona está usando Wi-Fi, lo puedo sentir. Y yo les digo directamente, les digo, perdona, estás usando el cable también, lo tienes ahí disponible. Si apagas el Wi-Fi no le pasa nada. Y, y pues sí me preguntan, ¿pero por qué? Le digo, pues que lo puedo sentir. Y ya me hicieron pruebas y todo, y ya vieron que sí.
y también el Bluetooth, que a veces usan los audífonos conectados al Bluetooth. Entonces lo que hago es pues me voy a veces, o sea, normalmente lo pagan. Me dicen, pues sí, tienes razón, no tengo que usarlo, entonces lo pagan, pero a veces sí se pone a usar el Bluetooth y, y pues yo me voy, me alejo porque no, es una inconformidad, pero no solo eso, te genera un dolor de cabeza. Entonces le estaba diciendo a Ivonne que acabo de regresar, justo antes de empezar a grabar, tenía literalmente pocos minutos de llegar al trabajo y, y le decía a Ivonne que estaba medio cansado, entonces no sé si lo pueden ver, pero estoy medio agotado pero no, no por mi trabajo, no es que mi trabajo sea pesado, me encanta a mí mi trabajo de programación. Lo que es fuerte es el Wi-Fi y todas las otras frecuencias que hay en esas oficinas. Entonces, pero bueno, ya regresando al tema, eh, y esto, bueno, sí está relacionado con el autismo, ya que algunas, algunos líquidos tienen ciertas sustancias que son activadas a través de este tipo de frecuencias, con el Wi-Fi y con otras cosas. No sé si lo sepan, pero mucha gente que tomó líquidos en el 2020-21, pues han fallecido, han tenido problemas. Y esto es porque se activa en muchos casos con ondas de los teléfonos de datos. No sé si lo sepan, claro que si no investigan no lo van a saber, pero sí está pasando. Incluso van a notarlo porque el cuello empieza a rotarse hacia la derecha, normalmente. Y en su cuerpo se coagula la sangre, pero esto está relacionado a las frecuencias. Pero bueno, esto es otro tema, esto es las, los líquidos del 2020, 2021 y 2022 y los que vienen. Em, pero regresando al autismo, fue causado por algo similar, no directamente, pero sí, sí por eh, indirectamente se les puso algo en el cuerpo y fue activado de otras cosas que también tienen que ver con la familia. No solamente si hay estrés en la familia, que es un ciclo también esto. Bueno, esto lo hablo más adelante porque después me salgo un tema, salgo con otro. Pero antes de continuar, Ivonne, tú agrega algo de la parte médica que me salgo yo con muchos temas. Sí, sí, realmente no, creo que no hay todavía una investigación tan contundente que haga una relación súper directa, ¿no? Entre estos líquidos y lo que pasa después. Pero lo importante aquí es saber que es una cuestión del alma, una elección del alma, venir a transitar eso, pero tiene el sentido, y esto que dices, ¿no? De que hay fila de espera para venir con esa condición, porque es la condición que nos está permitiendo hacer muchos cambios en nuestras vidas. Todos los familias que tienen a alguien autista han tenido que cambiar su alimentación radicalmente. Han tenido que cambiar su forma de vida radicalmente. Se han tenido que salir de la ciudad, han tenido que vivir una vida más relajada y tranquila. Eh, los estímulos, como les dije hace rato, la parte de son hipersensibles a todos los estímulos exteriores, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Del ruido de las ciudades. El ruido de las ciudades es espantoso, ¿no? Yo trabajé 10 años en un instituto de salud que hacía investigación en cuanto a las cuestiones de ruido porque atendían todo lo que tiene que ver con la audición. Entonces, a mí me tocó, mientras esos 10 años que yo estaba ahí, se hicieron dos o tres investigaciones, estudios de campo, en donde se salían a los cruceros de las calles, Revolución Insurgentes, ¿no? Y ponían ahí sus micrófonos y tomaban los decibeles durante todo el día, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que la contaminación auditiva en la ciudad es altísima y que cuáles son los riesgos para la salud de esta contaminación auditiva en la ciudad. Y súmenle los antros, las discotecas, los restaurantes, que ahora no puedes ir a un restaurante que no tenga la tele prendida, el radio prendido, tienen wifi, tienen todo esto, ¿no? Todo eso es contaminación del ambiente. Entonces estos niños no lo soportan.
Entonces, nosotros como gentes normales no nos damos cuenta que esto está sucediendo y entonces no hacemos nada por cambiarlo. De hecho, ese estudio que se supone que era de la Secretaría de Salud quedó en un cajón, ¿no? Por supuesto, porque no conviene a los intereses de una ciudad el querer poner los camiones, los coches, ajustarles esta cuestión del ruido. eh, no viene al caso para los planes de una ciudad. Entonces, estos niños nos vienen a exhibir eso y a decir, hey, mira, estás viviendo en un lugar súper contaminado de mil cosas, auditivo, visual, olfativo, de comida, ¿no? Porque son hipersensibles. Entonces, estos líquidos a lo mejor a nosotros no nos hicieron ningún daño, ¿no? Porque no somos hipersensibles a estas sustancias, pero ellos sí, ¿no? Entonces, inmediatamente hay reacciones y reacciones, ¿no? Y ahora, gracias a la existencia de estos niños, se están desarrollando muchas herramientas para quitar los metales pesados de muchos lugares, ¿no? Mismo del cuerpo, ¿no? Para hacer una desintoxicación de nuestros cuerpos y muchas otras técnicas. Eso es como la parte del ambiente, del medio ambiente. Pero tenemos la otra parte, que es la parte de las condiciones en las que vivimos los seres humanos, psicológicas y de familia y lo que pasa en las familias, ¿no? La falta de respeto que se tiene en las familias. Por ejemplo, un bebé es un ser, tenga autismo o no tenga autismo, un bebé es un ser sumamente sensible, ¿no? Que acaba de nacer, que acaba de llegar a este mundo y que su primer relación corporal tendrá que ser con la mamá y la mamá lo tendrá que traer consigo todo el tiempo en lo que se acostumbra a que ya no es parte de esa mamá, que ya está afuera, ¿no? Pero lleva un tiempo y hay que respetar el tiempo del bebé. Pero ¿qué hacemos en el mundo, no? Los, los sacamos luego, luego, ¿no? A ver, ya, ya es hora de que salgas a la calle, estás muy encerrada con tu bebé, sácalo ya, ¿no? O velo y déjalo en la guardería porque tienes que ir a trabajar, y los exponemos, ¿no? A que llega la tía, abuela, que viene feliz a conocer al nieto, pero que es una tía que vive lejos, que nunca está presente y de repente llega y quiere agarrar al bebé y comérselo a besos y tal, ¿no? Y es como, no, espérate, no, 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 o sea, no. Y estos bebés claramente nos ponen límite, ¿no? Porque claro, empiezan a chillar como locos, empiezan a gritar, ¿no? Y es como, ¿qué pasó? Ah, pues estás traspasando límites, ¿no? Que un bebé normal no puede poner, ¿no? Porque hasta el bebé acaba regañado si llora, ¿no? Porque la tía Chuchita lo besó en la cara, ¿no? Entonces, y acabo de decir al principio del video que tiene que ver con situaciones de territoriales. Entonces nos vienen a enseñar a poner límites claros, ¿no? En nuestras vidas en todos sentidos. Sí, estaba recordando que un grupo, los pleiadianos, bueno, lo que pasa es que yo estoy muy enfocado en los sirianos, que es Ujú, Atela. Entonces, la mayor ujú. parte de la información que yo recibo viene de los sirianos y otros también, arturianos y varios seres de dimensiones superiores. Pero últimamente, en las últimas semanas, he recibido muchísima información y he encontrado también muchísima información en Internet de gente que yo confío. Lo que pasa es que cuando yo encuentro algo en Internet, le pregunto a mis guías, a veces no me dicen nada, no crean que mis guías me dicen todo. Y a veces sí le pregunto a Tela y a Tela me confirmó que ciertas cosas me dijo que es real y que no es.
porque hay muchísima falsedad en Internet. Entonces me enfoqué en los reales y concordaba con mucha información que estaba recibiendo. Entonces, de los pleiadianos en las últimas semanas se recibió una cantidad enorme de información. Y una de las cosas que los pleiadianos dicen es que no estoy, bueno, creo que entiendo por qué, pero no me dieron detalles. Es de que simplemente hablar al respecto de que no lleven a los niños a los funerales. Simplemente no los lleven. Creo que entiendo el por qué, por energías y varias cosas, pero simplemente después me van a dar más detalles y lo voy a poner tal vez en un cuarto libro. No está confirmado. Y, pero que no los lleven a los hospitales, ni funerales, ni que los expongan a gente que constantemente se queja o gente con vibras pues negativas, ¿no? Que eso les afecta bastante. Y bueno, la razón por la que estaba hablando de que Cristina está como que más en la parte no física, más que en la física, es porque los niños autistas están en algo similar. Lo que Mm. pasa es de que, como les decía, que esto fue como como estos niños especiales Ujú. vinieron y se fueron voluntarios a vivir ese tipo de vida, sabiendo, lo que pasa es que como esto fue un plan de la parte positiva, la parte negativa dijo, pues como me traes esos niños, yo te los voy a detener. Y lo que hicieron fue cambiarles, ponerles sustancias en el cuerpo que limiten la conexión con, con la conciencia colectiva, con la fuente, con Dios, como quieran llamarle. Imagínense que el universo está vivo, está enorme y está vivo, tiene conciencia y se reconoce a sí mismo. Entonces, y todos nos conectamos a eso de alguna manera u otra. Y lo que hicieron es tratar no, perdón, hicieron que estos niños no se pudieran conectar con la parte física. Es por eso que no interactúan mucho con la parte física. ¿Qué pasó? No sé, pasó algo. Se nos metió un... No, eso normalmente significa que no debo de hablar de lo que estoy diciendo. Bueno, cambio el tema. Sí, entró ahí una cosa muy rara. Bueno, em, ok, ok. Vale, pues cambiamos el tema. Entonces, estos niños son muy especiales. Viven, por así decirlo, con un pie. Como no se pueden conectar mucho con la parte física, y no sé si han visto que de repente hacen cosas muy repetitivas, que se ponen a balancear o se ponen a jugar con un juguete y lo empiezan a golpear o se empiezan a golpear ellos mismos. Y eso es en parte es un entretenimiento que ellos hacen. Lo que pasa es que ellos, como no, nosotros, la gente normal, estamos muy conectados con la parte física, muy bien conectados, bastante bien. Entonces, estamos en nuestro cuerpo muy bien adaptados, podemos tocar todo, disfrutar del mundo físico sin problemas. Ellos no. Ellos no, por llamarlo así, su espíritu no está totalmente conectado al cuerpo, entonces se sienten como limitados y como no, pero recuerden, no es una víctima, no es nada negativo. Como ellos no se pueden conectar mucho con la parte física, se conectan más con el universo, cosa que a nosotros se nos dificulta porque estamos muy metidos en lo físico. Entonces ellos nos vinieron a enseñar eso. Y no solo eso, nos vinieron a enseñar, nos vinieron a cambiar nuestra manera de pensar porque al verlos hemos generado más compasión y no de manera de que pobrecitos niños de algo negativo, es simplemente de que nos hemos abierto más a la idea de que hay gente que es diferente. Entonces muchas veces nosotros somos los que sufrimos al verlos a ellos pensando que algo está mal con ellos. No hay nada malo en ellos. Recuerden, son niños muy especiales que vienen de un nivel muy avanzado que no necesitan y fueron voluntarios a no conectarse tanto con lo físico. Entonces ellos se conectan más con lo no físico. Entonces ellos están ahí y es por eso, pero a veces tienen que entretener su mente y si los tocamos y los molestamos, se molestan porque ellos están conectados. Imagínense que alguien, es como si estuvieran en meditación y alguien viene y les dice, oye, vamos a jugar. Y dice, no, yo déjame, me conecto con lo único que me puedo conectar. ¿No? Entonces, eso es más o menos una idea de cómo ellos viven su experiencia de vida. Es muy diferente a la de nosotros y sí requiere paciencia, pero esa paciencia es algo que muchos de nosotros pedimos.
si estamos teniendo una experiencia con un niño que tiene autismo o alguna dificultad, Ujú, usamos palabras de este tipo porque no tenemos otros conceptos, pero la idea es que ellos vienen a enseñarnos a que se puede vivir diferente y se vive y se puede estar bien. Em, vale, entonces la razón por la cual hacen cosas repetitivas no es porque algo esté mal en ellos, es porque simplemente es su manera de conectarse, es como están como meditando. Entonces, si los tocamos, les estamos quitando su meditación. Entonces, recuerden que ellos no experimentan la realidad del mundo físico al igual que nosotros. Entonces, no podemos exigirles que traten de experimentar la realidad como la vivimos nosotros. No lo van a hacer. Esto se entiende que es también un gran estrés para los familiares, claro, pero esto es un ciclo, como lo mencionaba antes. Este ciclo lo que hace es, como estos niños vinieron a cambiar a la familia, y esto en otro nivel, la familia misma lo decidió. Lo que he visto es de que muchas personas decidieron que viniera esta persona que les cambie la perspectiva. No sé si han visto, pero muchas personas que tienen un familiar con algún tipo que viven un poco diferente, estas personas cambian para bien. Es porque lo pidieron, no están conscientes de eso, no lo recuerdan, pero en algún nivel pasó este acuerdo, si no, no hubiera pasado. Si está pasando es porque se acordó. No es posible que haya pasado algo sin acuerdo, esto no existe. Entonces, el, este es, si una persona, claro, si un familiar no entiende, se va a estresar. No quiero minimizar la dificultad, sí es complicado, pero pues es un aprendizaje grande también. Entonces, para un familiar, al entender el por qué, cómo están experimentando ellos, se puede entender un poco mejor. Pero si un familiar no entiende lo que están experimentando y quiere que el niño sea más como los demás, va a generar cierto estrés, y ese estrés va a traer más cosas negativas a la habitación. Se estresan más, le da estrés al niño, todos se estresan y es un ciclo de nunca parar. Eso en parte también fue a propósito. Entonces fue hecho con esa idea, ujú, y, pero aún así fueron voluntarios. Dijeron, pues voy con esta experiencia que va a ser un poco diferente, pero crecen muchísimo. La familia y cuando regresa el alma, el espíritu, cuando regresa, pues también por eso hay una gran fila esperando, porque es como una experiencia diferente, fuerte, que les hace crecer bastantes. Entonces, como si te dijeran, hey, vas a aprender mucho en poco tiempo. Entonces todos van a decir, sí, 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 pues sí, dime, ¿dónde me formo? Pues ahí está la fila, ve, fórmate. Entonces desde el punto de vista de los seres de dimensiones superiores, es algo muy positivo. Pero ellos entienden que desde el punto de vista de la Tierra, es algo muy negativo, pero ese es solo por la perspectiva y por la programación, la mentalidad del humano. Pero esto no, eh, si algo está mal en ellos, es en nosotros verlos como algo malo, nada más. Bueno, Ivonne, ¿quieres decir algo? sí, creo que el enfoque sería, si yo me resisto, y esto va para cualquier situación de vida que estemos pasando, no solamente el autismo, sino cualquier diagnóstico médico que tengamos, cualquier síntoma físico, por pequeño que sea, si tú te resistes a eso, va a continuar y se va a hacer más difícil. Pero si tú fluyes con eso, con el mensaje que eso te trae y con averiguar hacia dónde te lleva, va a ser una experiencia muy buena, ¿no? Entonces, no te resistas a lo que te está enseñando este niño, ¿no? Fluye con ello. Y si, a ver, es que las familias queremos seguir igual. Creemos que al llegar un bebé la vida va a seguir igual. Y no, hay que transformarnos. Entonces, las familias de estos niños necesitamos transformarnos y convertirnos en otras cosas, irnos a vivir fuera de la ciudad, cambiar nuestras
con nuestro cotidiano, ¿no? Irlo transformando y sí se puede. Sabes que para los seres, bueno, lo que pasa es que hay personas que, que han preguntado varias veces, si los seres de dimensiones superiores están ahí, ¿por qué no vienen directamente y eliminan a estas personas? Entonces, lo que pasa es que ellos no son así. Ellos no ven, para ellos no, si ellos, lo que pasa es que hay como reglas o como, vamos a llamarle, valores de muchos seres cósmicos o como se les llame. Y estos seres tienen unos valores que ellos no imponen nada a ninguna persona, a nadie. Entonces, lo que están viendo que está pasando en la Tierra es que nos están imponiendo ciertas cosas y ellos lo ven como algo no muy ético. Entonces, sí quieren ayudar indirectamente, pero no quieren venir a imponer nada, porque si llegan a imponer, entonces estarían haciendo lo mismo que están haciendo los negativos de aquí de la Tierra. Y llamo negativos porque en realidad aquí no hay buenos ni malos, todo depende de la perspectiva. Es para nosotros, desde nuestro punto de vista, bueno, nosotros le llamamos como negativo porque es una manera sencilla de clasificarlos, llamarlo por la comunicación. Pero no es que sean negativos, es que simplemente tienen unos planes que son diferentes a los de nosotros y diferentes a los de la mayoría de los seres. Entonces, para nosotros, ellos son el león y nosotros somos las cebras, como estaba hablando de la historia. Pero es lo mismo que ven los seres de dimensiones superiores. Ellos dicen, es que no sean malos, no nos gustan lo que están haciendo, claro, pero son libres, todos son libres de hacer lo que quieran, que lo que queramos. Otra cosa es de que lo que ellos son como los representantes de la humanidad, porque mm, ellos dan como, regresando al tema del fanatismo, mucha gente como que idolatra a muchos celebridades y muchas de estas personas que usan simbolismo, y este simbolismo es una representación de estas personas. Entonces la gente al adorar ciertos artistas, ¿cierto? Es una manera indirecta de que los humanos estén diciendo, sí, los aceptamos como nuestros líderes. Claro que los humanos no están conscientes de eso, pero esa es una manera para otros seres, porque algunos son muy diplomáticos. Es como, entonces ellos lo toman muy en serio y dicen, bueno, al parecer los humanos los toman como representantes, pues vamos a hablar con ellos para ver qué quieren. Entonces, es un juego, no sé si entienden lo que estoy queriendo decir, pero lo que quiero decir es de que con engaños, por eso les digo, no idolatren a alguien solo por idolatrar, tomen lo que puedan, lo que les ayude, pero si idolatran a alguien puede ser como una manera indirecta de darles el permiso de que nos representen ante otros seres y esos seres pues van a tomar decisiones que son las que ellos quieren y no las que la humanidad quiere. Y bueno, pues la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que algo está pasando. Um, y es que los seres de dimensiones superiores no atacan, ellos no tienen esta idea en su cabeza, ellos solamente como que ven que hay un problema, entonces como que lo hacen más suave, pero ellos no pueden atacar, ellos esperan a que los otros ataquen para que ellos lo como que pongan ahí un escudo chiquito. Es como, no vamos, ellos no vienen con la idea de imponer, pero sí vienen con la idea de, tenemos que estar observando para que en cuanto ataquen, proteger un poquito. Por ejemplo, en el 2020, todo fue más suave porque pues nos ayudaron. Hay veces no nos pueden ayudar a tiempo, como el huracán de Acapulco, pero, pero hay otros huracanes que sí, los han detenido y muchas otras cosas, pero bueno, entonces eso está relacionado con el autismo porque lo que quiero decir con esto es de que ellos mandaron a los niños con autismo, que son muy especiales, sabiendo que el otro lado iba a atacar. Entonces aún así los enviaron y fueron voluntarios. Estos niños dijeron, sí, yo voy y, y vinieron a enseñar. Entonces, a un niño autista no le puedes forzar a hacer nada. Y eso es exactamente lo que los seres de dimensiones superiores hacen. Ellos no están imponiendo nada a nadie. Entonces, un niño con autismo te está diciendo, no me puedes imponer nada. Entonces, lo que están dando ahí es una lección de que lo que estás haciendo no es bien visto en otros lugares. Y yo te estoy dando un ejemplo. Entonces, nosotros pensamos que no está haciendo caso, pero lo que está haciendo es dándonos un ejemplo de cómo es la vida en otros lugares, al no aceptar la imposición de nada.
Entonces no vinieron a adaptarse socialmente, no vinieron a ser como los demás, no vinieron a comportarse, vinieron a demostrarnos cómo es la vida en otros lugares, que para nosotros, claro que es muy complicado, porque pues vamos a decir que son diferentes, que son raros o muchas otras cosas que les vamos a decir, pero ellos vinieron literalmente a mostrarnos que en otros lugares se vive con otros valores. Y no solo eso, también vinieron literalmente a cambiar el mundo porque el mundo está creando más y más, ¿cómo se llama? Esta palabra, ya se me fue, Es, compasión. Literalmente están generando compasión, ya que la familia, empezando por las familias que experimentan directamente el contacto con ellos, empiezan a ser más, tener más compasión, no solo con los niños, con otras cosas, les cambia la vida, que eso es lo que ellos pidieron. Tal vez si alguien nos está viendo y dice, pues yo no recuerdo haber pedido tener un hijo o un familiar autista, sí lo hicieron, solo que no recuerdan y no tienen que recordarlo. Tal vez el niño sí lo recuerda, pero no sabe cómo comunicarlo. Em, y bueno, Ivonne, ya nos fuimos por una hora, ¿no? ¿Cuánto va? ya, ya. Se supone que era un tema que nos iba a llevar poquito tiempo, pero no, es un tema muy profundo, ¿no? Y pues sí, la verdad es que entender que hay libre albedrío y que todos los que estamos aquí venimos con un plan muy bien marcado, pero que además el líder del plan eres tú, ¿no? Tú tienes a tus guías, a tus maestros, a tus seres, a como quieras llamarlos, todos están trabajando para ti, pero tú eres el líder, tú eres el que marcas línea, ¿no? Tus maestros te dicen, oye, mira, te conviene bajar a tener autismo, a no tener trabajo, a no tener dinero, lo que sea, te lo proponen, pero a final de cuentas tú eres el que tienes la última palabra de decir, va, sí voy, ¿no? Sí me interesa, sí quiero, porque hay todo un plan completo que no entendemos desde acá, pero que allá es muy claro, ¿no? Y bueno, los niños que decías al principio que los niños chiquitos no tienen problema, es cierto, porque de los 0 a los 6 años todavía siguen conectados con sus guías directo, directo. Todavía no hay ese velo tan profundo que ya se instala a los 7 años. Entonces, pues todavía están en esta ilusión, ¿no? De este mundo, de este mundo está raro. ¿Qué juego tan raro estoy jugando aquí? ¿No? Pero ellos siguen conectados con sus ángeles y todos estos que están ahí y entonces se divierten mucho. Eh, pero bueno, ya a los 7 ya se instala esta Matrix tan pesada y bueno, pero en fin, esperemos que les haya quedado un poco claro y que puedan empezar a vivirlo de otra manera, ¿no? Una manera más amorosa. No sé si han visto videos en internet donde hay niños como entre 6 7 algo, a veces 8 años, donde están hablando, los padres lo están grabando con el teléfono y los niños están diciendo, sí, lo que pasa es que mi otra mamá me quiere mucho, a veces me viene a visitar y, y las mamás de broma tal vez piensan que están jugando y dicen, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y tu otra mamá te quiere? Y dice, sí, claro que me quiere, me viene a visitar a veces. ¿Y de dónde vienes? Dice, pues de mi otra casa, de mi otro planeta, y pues piensan que es una broma, pero no, cuando escuchen, si alguien que nos está viendo, que sí ha pasado, que escucha a niños diciendo esto, escúchenlos, porque no están mintiendo, están diciendo la verdad, no es de imaginación, es la verdad. Tengo una persona me escribió y me dijo que, que vio alguna de nuestra información, pero pues no creía mucho, pero que su hijo, que me imagino que tiene como unos 5 o 6 años, le dijo que venía de otro lugar y que él recordaba muchas cosas de su otra casa y que en cuanto escuchó eso se acordó de lo que había visto en nuestros videos
y desde ahora ya se pone a ver nuestros videos porque ya a través de la experiencia con su hijo entiende que ya está más abierta a esto. Entonces esto Ujú. tal vez le pasa a otras personas. Y otra Sí. cosa hay que recordar también, y ya para cerrar porque nos estamos pasando, es que sí, yo entiendo que los niños están como muy en desesperación. Recuerden que cuando está pasando eso, como ellos no están conectados a la parte física, ellos están conectados con el universo y eso los llena de energía. A veces como no se pasa que se sienten llenos de energía, pues esos niños al estar conectados con el universo, con Dios o como quieran llamarle, se llenan de energía. Tienen que sacar esa energía de una manera. Entonces, claro que eso les afecta el cerebro porque es mucha energía que causa como ciertos movimientos, ciertos tics, afecta el sistema nervioso. Entonces eso también genera problemas de movimiento, porque todo lo que está relacionado con el sistema nervioso es afectado porque están llenos de energía y el cuerpo no está tan acostumbrado a tener tanta energía. Entonces, los problemas que están generados en el cerebro es porque el cerebro lo que hace es traducir energía o la parte no física a lo físico. Es decir, el cerebro es como un traductor nada más. Si recibimos mensajes, el cerebro lo traduce. Entonces, estos niños, les, por toda la energía que está ahí, no la pueden traducir. Entonces, genera unos cambios en su cuerpo. Entonces, nosotros, la gente normal, si nos llega un mensaje, bueno, nos llegan mensajes, pero agarramos uno chiquitito, es cuando pensamos que tenemos una idea, pero fue un mensaje eso de otra persona, de otro ser. Entonces decimos, tuve una idea y podemos tal vez explicar al mundo físico. Entonces, de 10 mensajes que nos enviaron, recibimos uno y no tenemos problema en traducirlo al mundo físico. Estos niños, como no están conectados en lo físico, reciben 10 mensajes, entienden 9 o 10, pero no saben cómo expresarlo en lo físico. Entonces se queda ahí. Entonces por eso es que hay cierta reacción en el cerebro, porque el cerebro no sabe cómo traducir. Entonces no sé si con esta analogía se entienda un poquito más lo que quiero decir. No hay nada mal en ellos, son niños especiales, hay que agradecerles, aceptar como son, agradecerles. No quiero decir que no sea fácil, que no sea difícil, sí lo es. No soy, no tengo hijos, no tengo hijos con autismo, no tengo una experiencia directa con gente con autismo, entonces, pero quiero imaginar que no es algo fácil, pero aún así estoy dando mi punto de vista desde la parte espiritual que me han compartido los seres de dimensiones superiores. Y pues bueno, si alguien que está viendo con autismo nos están escuchando, pues solo hay que agradecerle por su trabajo y por su ayuda. Y eso, el agradecerle, aunque pareciera que no nos escuchan o que no hay un contacto con ellos, que es lo que más les duele a las mamás, ¿no? El sentir que no hay una conexión. Háblenles en los pocos momentos que están dormidos, háblenles y claro que reciben la información. Si pueden sobarle los pies, ¿no? No fuerte porque no lo soportan, ¿no? Pero imposición de manos en las plantas de los pies, con todo lo que tú quieres decirles, transmitirles mucho amor, eso los hace relajarse. Y el arte en cualquiera de sus formas, en la música, en el dibujo, en, eh, en mirar el arte, en la naturaleza, obviamente. El contacto con la naturaleza es maravilloso para ellos, ¿no? Y claro, pues cambiar nuestro estilo de vida. Si queremos seguir viviendo como hemos vivido, te vas a seguir peleando con esto. Bueno, y bueno, ya vamos cerrando porque creo que llevamos más de una hora. Ya. Bueno, pues ya nos despedimos directamente. El próximo jueves tendremos, eh, pues vamos a comprometernos a tener un video de meditación que nos lo pidieron, ¿no? Y pues, no sé, se me ocurre, Eduardo, no sé, ya lo pensarás en la semana, que lo dediquemos de lleno a la meditación, ¿no? A explicar, a platicar de las diferentes formas, ¿no? Que hay y hacerles una meditación guiada
Y que bueno, hay muchas, a lo mejor hacemos 2 o 3 meditacioncitas durante el transcurso del Sí, programa. Y como me lo habías propuesto que ya no nos dio tiempo, jugar un poco con ello. ok, vale. Sí, lo voy pensando durante estos días y si alguien tiene una idea, pues ponga en los comentarios. Ivonne me avisa lo que escriben. Ivonne revisa todo y ya me avisa y a mí y, y los tomamos en cuenta. A veces se nos pasa, pero lo tenemos ahí una lista y eventualmente pues lo vamos a ir haciendo, ¿no? Am, bueno, yo creí que este iba a ser un tema corto, pero pues no, sí nos fue. Tiene mucho. Sí. Eh, pues gracias por estar aquí, gracias por vernos. Estamos en Restaurando al Ser, es el lugar físico etérico donde te acompañamos a transitar de la parte oscura y tenebrosa de tu mente a la parte del amor incondicional de tu corazón, con herramientas y técnicas para la vida diaria. Muchas gracias por estar aquí en Jugando con Formas. Gracias, Eduardo. Ah, no, yo soy tu invitada, ¿verdad? Ah, sí, Pues entonces sí. agradecer Pues, a mí. sí, le agradecemos mucho. Recuerden darle like a este video, suscribirse si no lo han hecho y recuerden que estamos aquí en Restaurando al Ser con Ivonne Armand que nos vino a explicar el día de hoy sus puntos de vista sobre el autismo. Gracias, Ivonne. Nos vamos a ver en el próximo video la próxima semana y recuerden que vamos a estar haciendo meditaciones y no se olviden dejar su comentario y en caso de que quieran conectarse con Ivonne, pues es en la barra, en los comentarios, en la información en la descripción de este video se encuentra más información para que vayan a ver a Ivonne en la Ciudad de México, en Maramad, que es un estudio muy bonito donde pueden aprender mucho de ella. Y les recuerdo otra vez que le den like a este video, hagan el comentario, al menos un puntito, ya que esto nos ayuda a esparcir esta información, ya que el algoritmo de YouTube, cada vez que escucha o ve este tipo de información, dice, no, 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 no lo voy a esparcir por ninguna parte, entonces cualquier cosa que ustedes hagan nos va a ayudar. Ese es su granito de arena que puede hacer por nosotros y por nuestra parte compartimos cualquier información que hayamos recibido. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y aquí vamos a estar con ustedes. Bendiciones. Gracias.